¿Qué tal? Es un gusto recibirles en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. El día de hoy vamos a ver el interesante tema de la refinería de Dos Bocas, si cubre las expectativas de todo lo que se está planteando, tanto por esa, pues ser una de las macroobras del actual gobierno federal, y por el otro lado, la opinión que tienen todas las vertientes del lado de las facciones, que son totalmente antagónicas, no solo contrarias de balance, pero también las opiniones de, y como siempre, en economía y mercados, vamos a hacer el análisis sin tener que quedar con nadie bien más que con la razón. Entonces, vamos a hacer este análisis como siempre con el doctor Enrique Vázquez, el doctor Enrique Vázquez Constantino, director del único Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado. Enrique, muy buen tema, Dos Bocas, si cubre las expectativas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto compartir con usted el programa Economía y Mercados y un tema que nos debe de estar interesando a todos los mexicanos y estar con marcaje personal, porque esto contribuye a la soberanía energética y es algo muy bueno para todos. Exactamente. Y como recordaremos en un programa anterior que te estábamos tocando precisamente lo estratégico de las energías, como bien mencionabas, Enrique, es soberanía. Y el día de hoy, además de plantear ese análisis desde todas las perspectivas, estamos viendo que de manera reciente la naturaleza no solo mandó a esta pandemia, ¿verdad? Que vino fuera de lo difícil que significa en el efecto de los seres humanos en cuanto a la salud, adicionalmente vino a sacar toda la realidad de las diferencias, de la disgregación, de todo lo que existe en el aspecto socioeconómico mundial. Ahora bien, de manera energética, comentábamos que las energías son soberanía, son manera estratégica para una nación, porque depender de otra es lo que está sucediendo ahorita con este cambio climático, vórtices tan fríos que han congelado las tuberías de gas que nos surtían del estado de Texas, que bajaron no solo para la producción de energía eléctrica en el país, sino para el trabajo de las fábricas. Todo ese aspecto viene a demostrar cuán importante es ser autosuficientes al máximo posible en energías, y por eso nos cae excelentemente el tema de que veamos si Dos Bocas cubre la expectativa. Si lo vemos, Enrique, desde el solo punto de refinar crudo y venderlo, pero me refiero a darle una limpiadita, ¿no? Veíamos que hace poco llegaron ya unas desalinizadoras que son para el proceso del petróleo. Ya los especialistas sabrán cómo trabajan en una versión eléctrica, en fin, pero lo que vemos es que si la expectativa fuera únicamente para procesar crudos y vender lo básico, lo elemental, inclusive solo para gasolinas o diésel, en el tiempo que esto todavía se va a llevar décadas. Pero si fuera solo para eso, realmente no sería una visión a futuro, ¿verdad? No sería una visión muy constructiva. Sin embargo, Dos Bocas va a demostrar que si está considerada también para el refinamiento y para impulsar la petroquímica, que anormalmente e indebidamente fue estancada en México, entonces sí podría ser lo más rentable. Lo interesante, Enrique, sería el binomio, ¿verdad? Aquí vemos el origen de donde nos vinieron estas de las desalinizadoras de China. Entonces, Enrique, aquí está el binomio de las expectativas. Solo para gasolinas o para seguir vendiendo por petróleo, pues no es tan halagüeño esto. Pero si es la petroquímica, funcionará. Es determinante la posición que existe en esto, Enrique. Adelante. Bien, como lo señala el gobierno mexicano, el objetivo de este proyecto Dos Bocas
es lograr a mediano plazo la autosuficiencia en la producción de gasolinas, de diésel, y de esta manera ofrecer mejores precios a los consumidores. Cabe señalar que aproximadamente el 80% de los combustibles que estamos utilizando los mexicanos son importados en este momento. Con este proyecto, pues obviamente tiene como plan producir más combustibles, en este caso específico de diésel, gasolina, turbocina, asfaltos, que van a contribuir también a la productividad de nuestro país y sobre todo a la soberanía energética. Es correcto. Y aquí pues cabe analizar, ¿no? Insistir en la macroeconomía, que obviamente la microeconomía le va a ayudar, comenzando también la parte interna, y yo creo que la derrama que está haciendo sustancialmente en Tabasco ahorita para esta macroobra, y pues lo que más tiene que ver con los servicios y productos que obtengan del país, más lo que se tenga que traer, como el caso de las desalinizadoras para tratar el crudo, que es desde China. En fin, yo creo que ese aspecto es determinante, pero aquí hay que checar. Tenemos que buscar ser capaces en obtener los recursos energéticos para nuestro país. Es incuestionable que resulta contrario a la seguridad nacional, ¿verdad? Entiéndase soberanía también y todos los demás aspectos inherentes para la tranquilidad socioeconómica de México, el que estemos dependiendo. Y aquí está la muestra. Siempre nos dijeron aquel GATT, que recordarás, Enrique, fue el preludio del tratado, del primer tratado de libre comercio. Ese GATT pues fue prácticamente la comenzada desquiciada de entregar nuestro petróleo, nuestros recursos, para que comenzaran a regresarnos lo más caro, y así estuvimos viviendo, que es la realidad ahorita lo difícil. Ahora bien, ¿por qué esas oposiciones? Lo tocamos también en un programa de Economía y Mercados, las fuentes de energía, vemos la necesidad de que México tenga su capacidad propia. Ahora bien, insistiendo, Dos Bocas no solo puede quedarse para que sea realmente algo muy bueno para México. Tenemos que ver el futuro inmediato, el futuro mediato y el futuro a largo plazo, que aunque sea difícil para un negocio privado hacer esas planeaciones, para un sentido de un Estado, entiéndase un país, esto es una cuestión indispensable. Dos Bocas únicamente para refinamiento de combustibles, como bien mencionabas, aviones, vehículos, etcétera, locomotoras, solo para eso sería una inversión demasiado onerosa para un mediano plazo. Pero Dos Bocas va a demostrar, si realmente hay esa visión a largo plazo, tiene que ser el impulso enorme a la petroquímica. ¿Por qué? Porque sencillamente vemos los promedios, no porque se escasee el petróleo. Acuérdense que hace poco, por esos conflictos que había políticos y etcétera, salía más barato regalarlo que guardarlo. Esas son anormalidades. O cuando especulan se dispara el precio del barril. Bueno, si se dispara el precio del barril, imagínense cuánto se disparan los derivados. Pero el promedio normal, lo que se ubica, y dicen los especialistas, es un 6% de incremento que puedan tener los barriles de petróleo. Vamos a llamarla así en crudo. Sin embargo, los derivados del petróleo pueden abarcar 50%, 60%, 90%, hasta 360%. Esa es la gran diferencia, Enrique. Entonces, Dos Bocas quedarse solo, porque solo el petróleo no nos conviene. Ya vimos de un 6% en promedios normales, referencias del crudo ordinarias, sin vaivenes políticos. O los combustibles, que esa gasolina, diésel, turbocina, eso va a ir bajando. Indistintamente, aquí nos quejamos ahorita que nos suben y nos bajan, etcétera, el precio. La tendencia mundial es eso, porque conforme se acentúe la presencia del uso de la electricidad, comprendámoslo básicamente en el transporte privado y público, obviamente ahí va a comenzar a impactar mucho más a la baja. Eso haría, Enrique, ver que Dos Bocas
únicamente para refinamiento no sería un buen negocio a largo plazo. Esa es una realidad. Adelante, Enrique. Sí, pero mientras llega ese uso general, eh, haciendo una analogía tal vez un poco eh, eh, llamémoslo Sí, 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 sí. ciencia ficción, Sí, llamémoslo, es como cuando los caballos eran totalmente usados por todos y de pronto llegan sí. los vehículos y ese cambio pues llevó varias décadas, todavía hay caballos en las calles, pero ya no de manera general, lo mismo va a suceder, pero Se va la señal. mientras suceda Sí, esto, aquí lo interesante es de que el proyecto Dos Bocas tiene como meta inicial la producción de 340,000 barriles diarios de petróleo que van a ser transformados, sobre todo de la malla, el petróleo maya de API 22, de 22 sí, grados, sí, sí, sí. y con esto Sí, van a estar generando 170,000 barriles diarios de gasolina y 120 sí, mil barriles diarios sí, sí. Si me permites, Enrique, en eso que es tocar, son los 340,000 barriles diarios, que es lo proyectado en el punto óptimo. Pero yo voy a esto. Es una visión de corto, mediano y largo plazo. Sí sabemos que hay caballos, inclusive aquí en Tuxtla Gutiérrez de vez en cuando me encuentro un tanquecito de agua con una mulita, nada más que creo que si le pongo la cantidad de esos caballos con lo que veo ahorita, ya están los aviones, o sea, no aplicaría en tal. Lo que sí es real es que si seguimos con el puro petróleo o las gasolinas, esto va a cambiar. Ahorita la velocidad de los cambios en el mundo es enorme, es exponencial. Dentro de 20 o 30 años, claro que debemos de proteger estos 20 años. Vamos a decir que así fuera una bola de cristal. En 20 años ya tenemos una entrada del 30%, 40% de autos eléctricos. Ya tenemos el uso eléctrico en un 30-40%. Bueno, esa protección, la garantía, esos precios de mercado ya estarían bajando, ya estaría decreciendo el valor de los combustibles energéticos. Y va a variar. Si esos son los Dos Bocas, en 20 años o en 25 años, su rentabilidad ya no va a ser buena. O sea, sí va a ayudar en este punto, pero si desde ahorita Dos Bocas se llega, o si lo tienen en plan que así sea, considerar que además del refinamiento de combustibles tenga el impulso para la industria petroquímica, ya veríamos una gran ventaja, porque mientras van bajando los precios en el futuro mediato, vamos a llamarlo así, de los combustibles, nosotros seguiríamos también ganando utilidades, obténase, enriqueciendo la economía de México a través de la fabricación. Mira, el derivado nada más de las olefinas, las fibras sintéticas, el polipropileno, viene de un derivado del gas que se utiliza en la industria textil, los saborizantes también para gomas de mascar, una serie de cosas que tenemos, viene del petróleo, tubos, un sinfín de cuestiones que están derivados de la industria petroquímica, medicamentos también lo tenemos. Entonces, a lo que me refiero es que si Dos Bocas es únicamente para refinamiento de combustibles, gasolina, diésel, lo demás, a mediano plazo eso sería una planta con un fin anunciado de rentabilidad. Pero importante es que también se visione el impulso a la industria petroquímica, que es la que lleva los quebras, los derivados de trajes, los chalecos antibalas, en fin, una serie de cuestiones, Enrique, que llegan a valer hasta 360% de rentabilidad. A eso me refiero, Enrique. bien, es correcto. Adelante, Bueno, adelante. el propósito central del proyecto Dos Bocas definitivamente en este momento es la refinería, la producción de combustibles y en especial diésel, gasolina y la turbocina. Y tienen como un plan
obviamente, de que los mexicanos podamos acceder a estos productos con un precio mucho menor. Para esto se van a utilizar diferentes estrategias, tanto de transportación de los barriles de combustible, tanto vía marítima, pero también aprovechando la red nacional de ductos que ya se tiene en nuestro país, y también aprovechar todos esos puertos estratégicos del lado del Pacífico y también del Golfo de México para poder surtir a las diferentes regiones de nuestro país. Definitivamente es un proyecto que nos conviene a todos. En la actualidad, por ejemplo, para el mes de diciembre del año pasado, estábamos importando más de 387,000 barriles diarios de petróleo, de gasolina, y de diésel 129,000. Entonces, sí, con esos 120,000 de diésel que se van a producir en Dos Bocas, se cubriría la mayor parte de las necesidades que se mantienen en México. Y de gasolina, pues obviamente. Correcto, vamos a un corte. Bien, Enrique, correcto, ya estamos en el tiempo. Vamos a un corte y regresamos en este interesante tema, si Dos Bocas cubre las expectativas que estamos analizando de lo que es a corto, mediano y largo plazo. Regresamos en un momento más. Economía y Mercado, su programa. Hospédate en Hotel One Tuxtla. Con la seguridad de nuestro programa, viaja con confianza, porque te cuidamos con las estrictas medidas sanitarias, con productos desinfectantes 3M, aprobados contra el COVID-19 por los estándares internacionales y nuestros colaboradores capacitados en los protocolos de prevención e higiene, para brindarte en Hotel One Tuxtla un ambiente seguro para tu viaje de negocios o familiar. Por confianza, quédate con nosotros. Hotel One Tuxtla. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto, porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta, nosotros te cuidamos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados, en este interesantísimo tema de la refinería Dos Bocas y cubre las expectativas. Analizamos con el doctor Enrique Vázquez antes del corte que precisamente lo importante, lo estratégico, como bien expones, Enrique, el aspecto de tener los combustibles, los energéticos que estamos utilizando, pues háblese concretamente gasolina, diésel, turbocina, que mueven lo demás. Pero el tema, la exposición también es que esto es hoy por hoy estratégico, pero a como vienen los cambios del mundo, esto no va a ser a largo plazo. Y lo que sí estamos viendo es, por ejemplo, porque nos venden esos combustibles que nos sale muy bien caro, como mencionas, Enrique, y que ahora se van a abatir estos costos. La situación es que ahorita esto viene en una transición que va a venir, sobre todo el uso de la energía eléctrica a través de fuentes eólicas y solares y geotérmicas y las hidráulicas, todo ese aspecto que van a aumentar, o las nucleares. Aquí lo que tenemos que ver es, en este momento, la industria petroquímica, los derivados, fuimos estancados también indebidamente. ¿Qué sucede aquí? Que está bien que vamos a bajar
los precios de las gasolinas, llamémoslo así el genérico, de esos combustibles, en un mediato plazo. En esa transición, esos precios ya no van a ir subiendo. Vamos a tener autonomía, pero las ganancias del país han sido los ahorros, pero ya no va a ser más allá. Ahí terminaría la función de una refinería tradicional. El punto de vista también es que para que esta inversión tan enorme sea realmente rentable, tiene que cumplir lo estratégico, que cumpla esa primera parte de ir cuidando el refinamiento y por el otro lado impulse la industria petroquímica, porque si bien bajamos vamos a ponerlo así, nos ahorramos 100 pesos en los combustibles al refinarlos nosotros durante estos 20 años, vamos a decir, del cambio. Pero estamos gastando en la industria petroquímica 1.500 pesos, medicinas, textiles, todo lo tenemos que importar. Entonces, sencillamente hay que cuidarlo. La tecnología que cuesta más ahorita son los derivados, saborizantes artificiales, colores artificiales, bueno, algo que se consume, no digo alimentos, textiles en industria militar, textiles para la industria normal de consumo, los medicamentos, la industria en general, los tubos, ¿verdad?, de diferentes polímeros, todo eso tiene un valor extraordinariamente más alto y en términos generales México no cubre todas esas áreas. Entonces, cuidamos lo estratégico de los combustibles, bajemos el costo que se nos vaya con ellos y tenemos que atender también la industria petroquímica, que para que Dos Bocas sea una macroinversión que viva más allá del mediano plazo, cuando ya la energía eléctrica esté desplazando, ¿verdad?, directamente de su origen al combustible, eso es lo que tenemos que ver. Sería como empezar ahorita en una empresa que le meto 1 millón de pesos y mi recuperación la entiendo que me la voy a aumentar a 18 años y tengo 2 años de rentabilidad y ahí se acabó prácticamente. Pero si hago una inversión que voy a seguir trabajando, creo que ese es el sentido, ¿no? El punto de vista de ver. La industria petroquímica es el manejo molecular de los derivados del petróleo directo, entiéndase la parte líquida, o inclusive sus gases, los olefínicos, como vendría a ser la industria textil y saborizantes, Enrique. Adelante. Es correcto, y también para nuestro auditorio comentarle que en México principalmente tenemos 3 tipos de petróleo que se están obteniendo. El conocido como Maya, el tipo Maya, que es el pesado, que tiene menos de 30 grados API. El API es un indicador que son las siglas del Instituto de Petróleo Americano, del American Petroleum Institute, son las siglas. Cuando se considera de mediano, el crudo es ligero, bueno, cuando es pesado es el Maya, cuando es el ligero es conocido como Istmo, y el súper ligero es identificado como Olmeca. Entonces, por eso se está aprovechando el Maya de 22 grados, porque es la óptima para la producción de tanto gasolina, diésel y ese tipo de combustibles. Es importante que se aproveche al máximo. Totalmente de acuerdo con usted de que tenemos que ir evolucionando, pero como una primera fase, como un primer punto, definitivamente es muy positivo para todos nosotros y definitivamente en aproximadamente 2 años más vamos a estar teniendo ya combustibles hechos en México para casi todos los mexicanos con precios pues definitivamente mucho menores de los que encontramos en este momento. Así es, definitivamente de acuerdo. Vemos muy bien que son 2 puntos estratégicos. El inmediato de bajar esa dependencia
por combustibles definitivamente, porque desgasta las finanzas del país, ¿verdad? Y seguimos en la misma de siempre. Le vendemos el crudo y nos regresan los derivados. Entonces, hay que parar esa dependencia porque según dice la industria petrolera mexicana, que las reservas del país para trabajar, si nos dejaran de mandar las gasolinas, porque la producción nacional es muy baja, si nos lo dejaran de bajar, de enviar, perdón, y no tuvieran una importación, creo que no aguantamos ni un mes, ni 3 semanas, ni un mes, y paralizaría todo esto. Entonces, es una situación estratégica totalmente soberana. El caso es que una inversión de esas que debe cumplir doble propósito, bajar la dependencia de los refinados y también entrar a lo que es petroquímica. Aquí, por ejemplo, Japón, Alemania, Francia, que no son países que por sí mismos tengan petróleo. Ya quisieran ellos tener el 1% del petróleo que tiene México. Sin embargo, su economía es extraordinariamente rica, muy diferente a la nuestra, porque ellos han desarrollado en la ciencia, dentro de varias cosas más, el aspecto petroquímico. Ya lo han desarrollado en otros, no solo metalurgia, etcétera. Petroquímica estamos hablando. ¿Qué sucede? Tú llegas y dices, bueno, ¿por qué es tan rico? Porque el señor utiliza lo que gana 306% por un peso que mete, mientras nosotros, que está bien por la soberanía, bajar la dependencia, pero vamos a pagar 10 pesos. Vamos a ahorrar esos 10 pesos, pero la estrategia de soberanía, eso sí, pero 306. Entonces, esto es a lo que yo voy en el punto toral. Es indiscutible que la refinería es importante para procesar, como bien mencionas, Enrique, la capacidad de 340,000 en general de barriles diarios y disminuir, quitar la dependencia extranjera y obviamente ahorrarnos ese sobrepago que se le daba al exterior. Indiscutible. A mediano plazo, eso va a cambiar en el mercado porque las industrias generadas limpias van a bajar. Entonces, si Dos Bocas viene también con el plan de impulso a la industria petroquímica, nuestra planta productiva estratégica de la soberanía nacional y la salud de las finanzas de México seguiría trabajando, que es lo necesario. Entonces, yo creo que ese binomio es extraordinario. La industria petroquímica es incuestionable, que ya está en todos los lados. Insistimos, la ropa, con lo que nos vestimos, el calzado, medicamentos, la casa, partes de vehículos, donde le queramos ver. La industria petroquímica está y tiene unos sobreprecios enormes. Nada más vamos a los medicamentos y en una de ellas vámonos a algo elemental, el ácido acetil salicílico, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí es muy importante, tenemos eso extraordinario y aquí vendría como siempre, Enrique, que debemos de ver el impulso de México por mexicanos. Aquí también tenemos extraordinarios técnicos, extraordinarios ingenieros, extraordinarios profesionales para la industria petroquímica también en general. México tiene esa capacidad y al lograr estas estratégicas autonomías y ganancias es impulsar siempre para que nos desarrollemos más como nación, porque nadie más de fuera va a venir a hacer algún bien por nosotros mismos, Enrique. Es importante que nosotros contribuyamos más a la industrialización. Es una muestra más de la importancia que debemos de tener todos sobre la generación de más tecnología, más investigación aplicada para que podamos estar aprovechando todos estos productos y también estar tomando decisiones para la generación de energías limpias y la generación de nuevos productos que sustituyan también aquellos productos que son obtenidos del petróleo con algunas fibras vegetales, por ejemplo, que también tenemos que estar preparados en esta transformación. Definitivamente la industria petroquímica, la industria del petróleo va a ir descendiendo en los próximos años y van a empezar a crecer
las alternativas, que hay muchas que todavía ni siquiera nosotros tenemos idea de lo que va a generarse en los próximos 50, 100, 200 años. Sin embargo, es importante que vayamos construyendo esos ecosistemas de innovación sostenible que nos conviene, y definitivamente tenemos que apuntalar este tipo de proyectos que definitivamente en un corto plazo, así lo han mencionado, en un corto plazo nos debe de estar generando grandes beneficios. De por sí, este tipo de combustibles se hacen en otro lugar del mundo. Ahora, hoy por hoy, no hay lugar del mundo que afecte solo al lugar donde se está produciendo algo. Definitivamente nos afecta a todo el planeta, entonces es correcto. Que estar conscientes de ello. Es correcto, y acentuamos, como siempre, en Ecomercados debemos estar unidos, mexicanos, porque nosotros somos los que tenemos que sacar adelante esto. El que se esté enfrentando hoy a desarrollar una refinería de esa magnitud es correcto, es estratégico en este momento para esa dependencia que nos ha sangrado tanto la economía, pero también por el otro lado debe ser una inversión que también aproveche los derivados, la petroquímica, para que esa rentabilidad también sea atacada desde el momento que se pueda y estemos ganando. También hay otro mercado que podríamos luego comentarlo, Enrique, que checáramos del Centro de Investigación y Estudios, el gas. Tenemos mucho gas, pero también indebidamente se ha dejado más a quemarse o a meterse para inyección y extracción de petróleo, pero no utilizar, como ahorita se está viendo, la cómoda venta que también nos mandan de Estados Unidos, que ellos hacen su lucha, pero tiene que ver en los aspectos de soberanía. Entonces, concluyendo, si la macroeconomía, si va solo para el refinamiento de gasolinas, pues sí, va a ser para un, ahora sí, inmediato o mediano plazo. Y de ahí en fuera, esa macroobra ya no sería de tanta defensa al país. Claro, va a defender la soberanía ahorita, pero yo creo que estas inversiones deben de cubrir la expectativa también de atender la industria petroquímica. Ojalá así sea y que tengamos la noticia de que eso lo impulsa, porque entonces México estará incursionando donde otras empresas como CITSA, ¿verdad? Tantas que están, Polifil, tantas empresas que están metidas en el desarrollo de los derivados del petróleo, sea directamente de la parte líquida del combustóleo o de los gases, los derivados olefínicos que dejan enormes cantidades de dinero y en todos los aspectos. Ya los mencionamos, medicina, vestido, todo lo que usted quiera. Así es que estemos unidos mexicanos siempre, porque debemos de ir adelante a la autosuficiencia, a la seguridad socioeconómica y también debemos de ver un futuro, porque la lucha es muy grande, Enrique, muy grande. Concluimos el programa de hoy, si eres tan amable. Sí, nos vemos, estamos en contacto todos y gracias por sus comentarios. Un gusto como siempre, y sobre todo le decimos que usted tendrá la mejor conclusión. Sume lo que le decimos en Economía y Mercados a otras fuentes para que tenga ese enriquecimiento y apóyenos a difundir el conocimiento. Hágale clic, suscríbase, luego hágale clic a la campanita, elija la opción todas y compártanos. Apóyenos para difundir el conocimiento. Lo esperamos en la próxima de Economía y Mercados. Hasta pronto. Enrique, un gusto.